Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que sé que a muchos, pero muchos de ustedes les va a encantar, el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con el amor verdadero en Love is in the Air. Y como siempre les traigo chismecito jugoso, de ese que nos encanta. Hoy, vamos a destapar algunos de los secretos mejor guardados de su relación, sus románticas vacaciones. Sí, lo han escuchado bien. Prepárense para un viaje virtual a lugares exóticos, playas de ensueño y momentos de complicidad que, aunque ya no estén juntos, siguen resonando en nuestros corazones. Tengo información, fotos, detalles, todo lo que necesitan para sumergirse en la intimidad de esa escapada que tanto nos hizo soñar. Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Así no se pierden ni un solo vídeo y se mantienen al tanto de todas las novedades del mundo de la farándula. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Y prepárense porque este chisme se pone bueno. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, fueron mucho más que simples compañeros de trabajo. Nos regalaron momentos inolvidables, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Su química era innegable, palpable y eso, amigos, traspasaba la pantalla. Y aunque su romance, como todo en la vida, llegó a su fin, los recuerdos y las especulaciones sobre su relación, y especialmente sobre sus vacaciones, aún perduran. Y hoy vamos a desentrañar ese misterio. ¿Dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo era su dinámica? ¿Qué secretos escondían esos viajes que tanto deseábamos espiar? Hoy vamos a responder a todas esas preguntas, o al menos, a intentar responderlas. Porque, seamos honestos, la información que tenemos es como un rompecabezas incompleto. Tenemos piezas, pistas, fotos, testimonios, pero la imagen completa, a veces, se nos escapa. Pero no se preocupen. Yo me he encargado de recopilar todo lo que pude, de analizar cada detalle y de armar la historia más completa posible. Y como siempre, quiero ser honesta con ustedes. La información que les voy a compartir hoy está basada en lo que se ha filtrado, en declaraciones de ellos y de personas cercanas, en lo que hemos podido ver en redes sociales y en diferentes medios. Así que tómenlo con un poquito de emoción, con la dosis justa de especulación. Y por supuesto siempre con el respeto que se merecen. Comencemos por el principio. Durante el tiempo en el que Hande y Kerem estuvieron juntos, fuimos testigos de varias escapadas románticas. Y aunque no todas fueron tan públicas como nos hubiera gustado, sí tenemos suficientes pistas para hacernos una idea de cómo eran esos momentos de intimidad. Recordemos que por lo general, las celebridades suelen ser bastante cautelosas con su vida privada, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Pero como diría el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y en este caso, las cenizas nos revelan un cúmulo de detalles interesantes. Una de las primeras pistas sobre sus vacaciones nos la dio la propia Hande. En entrevistas, ella solía hablar sobre su amor por viajar y por descubrir nuevos lugares. Siempre demostró tener una sed insaciable de aventura y de conocer diferentes culturas. Le encantaba sumergirse en la gastronomía local, explorar rincones escondidos y disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Kerem, por su parte, siempre ha sido un poco más discreto con su vida privada, pero también sabemos que le encanta la aventura, la adrenalina y sobre todo, la naturaleza. Es un hombre con un espíritu libre, amante de los deportes extremos y de las actividades al aire libre. Ya con esto tenemos el caldo de cultivo perfecto para unas vacaciones épicas. Imaginemos la combinación. Una de las escapadas más comentadas, y la que más fantasías generó, fue a las Maldivas. ¡Ay, las Maldivas! Solo con escuchar el nombre ya nos transportamos a un paraíso terrenal. Playas paradisíacas, aguas cristalinas de un azul turquesa, arena blanca y fina, atardeceres de ensueño. El escenario ideal para cualquier romance. Imaginen a Hande y Kerem, rodeados de esa belleza natural, disfrutando de su amor en un ambiente de ensueño. Aunque, como saben, no se publicaron fotos oficiales juntos, las redes sociales se inundaron de imágenes de ambos en el mismo lugar, en fechas muy cercanas. Y la gente enloqueció, por supuesto.
Los fans, con la vista de águila que los caracteriza, comenzaron a investigar, a comparar, a analizar cada detalle. Y vaya si encontraron cosas interesantes. Aunque no se mostraran directamente juntos en todas las fotos, la cercanía era innegable. Por ejemplo, se especuló mucho sobre una foto que Ande subió a Instagram donde aparecía leyendo en una hamaca, disfrutando del sol y de la brisa marina. Los fans, con su capacidad innata para detectar cada detalle, identificaron la misma hamaca en el resort de lujo donde aparentemente se hospedaba Kerem. Detective total. Analizaron la forma de la hamaca, el diseño de las almohadas, el tipo de madera. Todo para confirmar su teoría. Y lo lograron. Además, se filtraron fotos y vídeos de ambos disfrutando de actividades acuáticas, como buceo y snorkel. Imaginen la escena: Ande y Kerem explorando el fondo marino, rodeados de peces de colores y corales vibrantes. ¡Qué romántico! Otro detalle que alimentó las especulaciones fue la coincidencia de fotos de ambos en el mismo restaurante, disfrutando de una cena romántica con vistas al mar. Los fans, una vez más, analizaron la vajilla, la decoración, la ubicación del restaurante. Todo para confirmar que estaban en el mismo lugar. Y por supuesto, encontraron las pruebas necesarias. Las Maldivas, sin duda, fue un destino clave en su relación. Un lugar donde pudieron escapar del bullicio de la fama, conectar con la naturaleza y fortalecer su amor. Un lugar donde seguramente crearon recuerdos inolvidables. Además de las Maldivas, se rumorea que también visitaron otros destinos exóticos y románticos. Se habla de viajes a Italia, un país que ambos adoran. Se dice que disfrutaron de la gastronomía, la cultura y el encanto de ciudades como Roma y Florencia. Imagínense a Ande y Kerem paseando por las calles italianas, tomados de la mano, probando la deliciosa pasta, visitando museos y admirando la arquitectura. ¡Ay, no, qué romántico! Aunque, como les digo, no hay pruebas concretas al 100%, los detalles que se filtraron a través de fuentes cercanas a la pareja, junto con algunas fotos y vídeos captados por fans, alimentaron estas especulaciones y nos hicieron soñar con ese romance de cuento de hadas. Se dice que en Roma visitaron la Fontana di Trevi, un lugar emblemático donde, según la leyenda, si arrojas una moneda, regresarás a la ciudad. ¿Habrán hecho un deseo juntos? ¿Habrán deseado un futuro juntos? ¿Quién sabe? En Florencia se dice que disfrutaron de la belleza del Ponte Vecchio, el único puente florentino que se salvó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar lleno de historia y encanto, perfecto para una caminata romántica. Pero más allá de los destinos, lo que realmente nos interesa saber es cómo eran esas vacaciones. ¿Cómo pasaban su tiempo? ¿Qué hacían juntos? Pues bien, basándonos en lo que se ha dicho y en las pocas imágenes que tenemos, parece que Ande y Kerem disfrutaban mucho de la naturaleza y de actividades al aire libre. Se dice que les encantaba bucear, hacer snorkel, explorar playas paradisíacas, practicar deportes acuáticos y, sobre todo, relajarse bajo el sol. Un planazo. Imaginen a Ande y Kerem, tomando el sol en la playa, leyendo un libro, disfrutando de la brisa marina y de la compañía del otro. Además, por lo que sabemos, también eran muy aficionados a la gastronomía. Disfrutaban probando platos locales, visitando restaurantes con vistas espectaculares y compartiendo momentos especiales alrededor de la mesa. ¡Qué envidia! Se dice que Ande en particular es una gran amante de la comida, especialmente de los platos turcos tradicionales. Y Kerem, por su parte, siempre ha demostrado ser un buen anfitrión, dispuesto a complacer a su pareja con deliciosas comidas y cenas románticas. Otro detalle interesante es que, al parecer, ambos son amantes de la fotografía. Se rumorea que Ande tomaba muchas fotos, retratando paisajes, momentos especiales y, por supuesto, a Kerem le gustaba capturar la belleza de los lugares que visitaban y compartir sus experiencias con sus seguidores en las redes sociales. Kerem, por su parte, también parece tener un buen ojo para la fotografía. Siempre ha demostrado tener una sensibilidad artística y un gusto exquisito por la estética. Quién sabe si no habrán hecho sesiones fotográficas juntos. Ojalá algún día veamos ese material. Imaginemos a Ande y Kerem recorriendo las calles de una ciudad desconocida, cámara en mano, buscando el encuadre perfecto, capturando la luz, el color, la esencia del lugar. ¡Qué romántico! Una de las cosas que más llamaba la atención de su relación era la conexión que tenían.
Por lo que se veía, eran muy compañeros, se apoyaban mutuamente y se divertían mucho juntos. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que eran auténticos y que disfrutaban de la compañía del otro. Parece que en sus vacaciones no era diferente. Se les veía felices, relajados y disfrutando de la compañía mutua. Una fuente cercana a la pareja llegó a comentar que eran muy protectores entre ellos, que se cuidaban y que siempre estaban pendientes de sus necesidades. Se notaba que se preocupaban por el bienestar del otro y que se esforzaban por mantener viva la llama del amor. ¡Qué bonito! Y aunque no tenemos todas las respuestas, sí podemos deducir que sus vacaciones eran momentos de escape, de relax, de conexión y de celebración. Un tiempo para desconectar del trabajo, de la fama y de la rutina, y para fortalecer su relación. Esos viajes seguramente fueron importantes para ellos, para construir recuerdos y para afianzar su amor. Es importante mencionar que, como con cualquier relación, hubo momentos buenos y momentos difíciles. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias del trabajo seguramente fueron un desafío para ellos. Vivir bajo el escrutinio público siempre es complicado. Pero por lo que se ve, trataron de mantener su relación lo más privada posible y de proteger su intimidad. También es crucial destacar que Hande y Kerem, aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados por su química, por su trabajo en Love is in the Air y por la magia que transmitían. Y sus vacaciones, aunque envueltas en un halo de misterio, nos dejaron soñar con un romance de cuento de hadas. No podemos olvidar que al ser figuras públicas, la atención mediática era constante y a veces abrumadora. Las especulaciones, los rumores y los chismes eran el pan de cada día. Pero a pesar de todo, ellos intentaron mantener su relación lo más alejada posible de esa vorágine, protegiendo su intimidad y valorando la conexión que tenían. Un detalle final y súper importante, no debemos olvidar el respeto. A pesar de que nos encanta la vida personal de los famosos, hay que ser conscientes de que son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Las especulaciones, los rumores y los chismes pueden ser divertidos, pero siempre debemos mantener el respeto hacia su vida privada. No debemos cruzar la línea y caer en la invasión de su intimidad. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir sobre las románticas vacaciones de Hande y Kerem? Pues que fueron momentos de escape, de relax, de conexión, de aventura y de mucho amor. Lugares paradisíacos, actividades emocionantes y una complicidad innegable. Aunque no sepamos todos los detalles, podemos imaginar que fueron unas vacaciones inolvidables. Fueron viajes llenos de experiencias únicas, de risas, de complicidad, de momentos de conexión y, sobre todo, de mucho amor. Aunque su relación ya no exista, el recuerdo de esos viajes sigue vivo en la memoria de sus fans y nos hace soñar con un amor de película. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que les haya gustado este vídeo sobre las vacaciones de Hande y Kerem. Intenté darles la mayor cantidad de detalles posibles y compartir con ustedes todo lo que hemos podido descubrir. Fue un placer investigar y compartir con ustedes sobre este tema tan interesante. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. De verdad, gracias por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué les pareció, qué les gustaría saber más, y si tienen alguna anécdota o información adicional que quieran compartir. Me encanta leerlos. Y por último pero no menos importante, denle un like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.